Buenas noches, profe. Dios me lo bendiga. Muy bien, Bienvenida, gracias a Dios. bienvenida, un placer tenerla para nuestra lección. Muchas gracias, bendiciones. Pues como mencioné, estamos en la última lección de nuestro curso del Dios verdadero. Esta es la 9ª lección de la serie de enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Jesús. Hoy nos vamos a centrar en la pregunta de qué pasa cuando morimos. Para comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos preserves en la verdadera fe hasta el momento en que nuestra muerte o tu día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas del pleno y gratuito perdón en Cristo, para que otros, en su momento de muerte, oigan tus palabras. Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar con un repaso de lo visto en el video del Pastor Andrew, en el video número 9. Para este repaso vamos a hacer algunas preguntas que ya había dejado previamente de tarea para que podamos contestarlas. Así que si alguien tiene la respuesta para estas preguntas, con toda confianza, bríndenos la respuesta, por favor. Número 1. Enumere en orden cronológico los acontecimientos que sucederán en el día del juicio. ¿Quién puede ayudarme con eso? ¿Alguien los tendrá a la mano para ayudarnos en esta pregunta? Ok, pues yo voy a empezar y si alguien los tiene, con gusto puede participar. ¿Está bien? Jesús regresa en gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Un evento que va a ocurrir es aquí que todos los muertos resucitarán corporalmente. Los cuerpos se reencuentran con sus almas, ya sea en el cielo o en el infierno. Los creyentes reciben cuerpos glorificados. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 a 44 y Filipenses capítulo 3, versículo 21. También se nos dice que los que todavía se encuentran vivos en el día del juicio son llevados juntos en cuerpo y alma al cielo o al infierno. Los cuerpos de los creyentes son glorificados, como ya mencionamos hace un momento, que viene de 1 Tesalonicenses 4:17. El cielo y la tierra serán destruidos con fuego y reemplazados, por un nuevo cielo y una nueva tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10, 12 y 13 nos dicen: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella hay, que se ha hecho, será quemado. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Este mundo que conocemos será erradicado, será consumido por el fuego. Y a diferencia de este mundo pecaminoso, vendrá un mundo perfecto, donde habitará y reinará la justicia. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de ellos,
de los ojos de ellos, perdón, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La carga o la mancha del pecado va a desaparecer en el día final con sus consecuencias. El Señor traerá verdadera paz, verdadero consuelo y verdadera dicha y gozo a su iglesia en el día final, y toda lágrima será secada. Todo esto sucederá en una fracción de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo del juicio de Dios va a ser de una manera rápida, no va a ser con tiempo, no va a ser esperando a ver si a que lleguen todos, no. Todos obedecerán la voz del Señor y todo se hará conforme a su voluntad y designio. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿En qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio del día del juicio? ¿Quién puede ayudarme a responder esta? ¿Cuál es la diferencia entre el juicio que sucede cuando morimos y el juicio en el día final? Dice, el juicio que determina si una persona pasa la eternidad en el cielo o en el infierno tiene lugar en el momento en el que muere. Dice Hebreos 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, perdón, para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. El día del juicio, en el día del juicio, perdón, esa sentencia será pública. Cuando morimos, Dios ya tiene su sentencia y nos la hace saber en ese momento. En el día del juicio, nuestra sentencia o el lugar donde vamos a estar será público. Dice Mateo capítulo 25, versículos 31 a 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Buenas noches, Lucía, bienvenida, no se preocupe, lo bueno es que ya está aquí con nosotros. También notamos que ese día nuestros muchos pecados no serán mencionados, porque Dios no solo los ha perdonado, sino que ya no los recuerda. Jeremías dice en el capítulo 31, versículo 34, dice el Señor, y yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Lo mismo dice Isaías 43, 25. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. También se nos dice que nos seguirán nuestras buenas obras. Nota importante, no hechas para ganar la salvación, sino más bien por gratitud por nuestro perdón. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras les acompañan. Como mencionas un momento, una nota importante. Cuando hablamos de obras, no es que Dios nos va a dejar entrar al cielo por las obras, sino que las obras que hace el creyente son un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Las obras dan testimonio de una fe viva también. ¿Ok? Volviendo a Mateo capítulo 25, versículos 35, perdón, a 36 dice, y 36 dice, Jesús habla de las buenas obras que le siguen a quienes mueren en el Señor, porque tuve hambre
y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Vemos, esa es la actitud del creyente. La actitud que refleja el amor de Cristo en su vida con los que le rodean y para con su Señor. En cambio, todos oirán las palabras de Jesús dirigidas también a los incrédulos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En ambas partes va a haber un veredicto de Jesús. Para los que creyeron, el veredicto será: vengan al cielo, aquí está la morada celestial con su Padre. Para los que no creyeron, está preparado el fuego junto al diablo y sus ángeles. ¿Ok? El día del juicio, los creyentes recibirán cuerpos glorificados. ¿Qué significa eso? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Amén, pastor. Adelante. Pues un cuerpo glorificado será un cuerpo libre de corrupción, un cuerpo limpio, sin enfermedades, un cuerpo que sea a la estatura, como bien lo dice su palabra, a la estatura de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto que Dios está buscando en este peregrinaje en nosotros, dando su Hijo por nosotros cuando ya resucitemos en un cuerpo totalmente limpio, porque su palabra dice que cuando Cristo venga perfeccionará su obra en nosotros. Así es. Muy bien, gracias Lucía, excelente aporte. Buenas noches, Juan, bienvenido. Nuestros cuerpos humanos envejecen, se desgastan y finalmente mueren, pero nuestros cuerpos glorificados permanecerán por toda la eternidad. No estarán sujetos a enfermedades, sufrimientos, envejecimiento ni deterioro. 1 Corintios capítulo 15 dice, que es el famoso capítulo sobre la resurrección, en los versículos 42 a 44 nos dice: lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, perdón, y resucitará un cuerpo espiritual. En pocas palabras, en resumen, nuestros cuerpos resucitados son espirituales, imperecederos y resucitados en gloria y poder. O sea, estos cuerpos ya no van a envejecer, ya no van a sufrir por la causa del pecado, ya no van a marchitarse, sino que serán perfectos, tendrán vida, la vida que viene del único Hijo eterno de Dios, la vida que viene a través de Cristo, nuestro Redentor. También Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No es útil seguir especulando, sobre si necesitaremos comer o dormir, si envejeceremos. No, únicamente lo que necesitamos saber es que todo va a ser perfecto, todo va a ser como no lo conocemos, todo va a ser sin problemas, sin llanto y sin dolor, todo va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos perfectos, que seamos salvos y santos en Él. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? Entonces, resumiendo un poco lo que ya vimos sobre los eventos del último día, se nos dice que los muertos resucitarán corporalmente. Los cuerpos se encuentran con sus almas, ya sea en el cielo o en el infierno. Los creyentes reciben cuerpos glorificados. También veremos venir al Señor en toda su gloria. Lo escucharemos, todo ojo le verá,
todos oirán su voz. Será anunciado con trompeta, y el Señor, con la voz de mando, nos convocará a su presencia. O sea, no hay una venida oculta o donde nos podamos ocultar en el día final. ¿Por qué? Porque en el día final Dios viene como el juez supremo, como el Señor poderoso, como el dueño de todo, que viene a juzgar y viene por su santa iglesia. Ahora, el juicio de nuestra carne, el juicio de nuestra muerte comparado con el juicio del último día. ¿Cuáles son las diferencias? ¿O qué encontramos en cuanto al juicio con nuestra muerte y el juicio en el último día? ¿Qué va a pasar? Amén, pastor. Adelante, Lucía, gracias. Sí, lo que yo le entiendo ahí en la pregunta, ¿qué pasará con el juicio de nuestra muerte comparado con el juicio del último día? Pues en el último día, sabemos que algunos, como dice su palabra, algunos para vida y otros para muerte. Seremos recompensados según nuestras obras, dice la palabra de Dios. Y en el libro del Apocalipsis dice, que retengamos la corona, que no nos descuidemos y que vamos a recibir galardón. Entonces, en el juicio del gran trono blanco que habla la palabra de Dios, ahí es donde todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras y vamos a recibir de Dios la recompensa. Ok, muy bien. Sí, y una parte importante en esta cuestión es, recordemos lo que leíamos al comienzo, en cuanto al juicio, nuestra muerte, ese juicio es el que determina si una persona pasa la eternidad en el cielo o en el infierno. El primer juicio, el de nuestra muerte, ocurre en el momento de morir y es un juicio que recibimos solamente nosotros. En el día del juicio, esta sentencia será pública. O sea, el Señor dirá dónde vamos a estar y también dirá dónde, o mejor dicho, va a decir o dónde no vamos a estar por no tener nuestra fe en Jesús. Así de sencillo. El final en cuanto al juicio o la sentencia es el mismo. Nada más cambia la forma en que es publicado, en que los demás lo escuchan o lo conocen. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Ok, entonces ya hablamos sobre la muerte y el día del juicio. El cuerpo glorificado, vamos a ver qué es. ¿Qué nos dice la escritura que es el cuerpo glorificado? En pocas palabras. Yo creo que nos ayudaría a entender cuál es la diferencia entre un cuerpo como lo tenemos, digamos, normal, a un cuerpo glorificado. ¿Qué diferencia hay? Amén, pastor. Pues este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo corruptible, como dice la palabra de Dios, se corrompe, muere, vuelve al polvo, es un cuerpo que se enferma, que es frágil y que se envejece, como usted lo decía, ¿no? Y lo dice la palabra de Dios, que el hombre o la vida del hombre es como la hierba del campo, cuando, o como la flor de la hierba, ¿no? Que llegan sus días y terminan. Pero cuando Cristo venga, los que abramos, si es que Cristo no viene antes muerto, entonces vamos a ser resucitados y con un cuerpo ya diferente, ya no va a ser un cuerpo que se enferme, un cuerpo que sufra dolencias, un cuerpo que sea frágil o débil, sino que va a ser un cuerpo perfecto. Vamos a estar rejuvenecidos. Entonces, a lo mejor morí de 60, pero a lo mejor voy a resucitar de 30 o de 20, totalmente en mi flor de mi juventud, según lo que entiendo. Sí, y una parte importante que bien menciona usted es que estos cuerpos son enfermos, son dañados por el pecado. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que el cual
no conoce o no tiene ni se rinde ante los efectos del pecado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ha sido glorificado por medio de Cristo, porque ese cuerpo ya no pertenece a la muerte, sino a la vida. Y ese cuerpo será perfecto, no se deteriorará, perdón, no tendrá hambre, no tendrá sufrimiento. Seremos perfectos. A veces para nosotros nos es difícil pensar en algo así. Dijeran por ahí, a veces nos es difícil creérnosla. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos solamente lo que es esta carne que constantemente se enferma, constantemente sufre y que termina muriendo. Cuando escuchamos sobre un cuerpo glorificado nos parece algo imposible, algo incomprensible incluso. Pero recordemos que esta es una promesa de Dios y este va a ser un don de Dios que viene de Él. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios no. Dios puede hacer buenas y nuevas todas las cosas y las hace. Y el mayor ejemplo de esto será con nuestros cuerpos glorificados, cuerpos perfectos. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Ok, de no haber dudas, entonces vamos a la parte de profundizar. Vamos a platicar un poquito más sobre la venida de Jesús y lo que conlleva, ¿ok? También vamos a tocar un poquito de las enseñanzas que practican algunas iglesias o grupos en cuanto a la venida de Jesús. Pero antes de eso, vamos a comparar el primer y segundo advenimiento de Cristo en cuanto a su estilo y objetivo. ¿Entendemos qué quiere decir la palabra advenimiento? Advenimiento viene de adviento, ¿qué quiere decir? Venida. Cuando hablamos sobre la primera y segunda venida, nos estamos refiriendo a la primera venida en el nacimiento en el establo y la segunda venida en la cual vendrá con todos sus santos ángeles. Ahora, pensando en estos, ¿cuánto, cómo, cuál es el objetivo en cada una? ¿Y cuál es la diferencia grande que hay en cuanto a el primero y el segundo advenimiento de Jesús? ¿Quién desea participar? Edgar, adelante. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Nosotros tenemos, Buenas noches. porque nosotros no sabemos cuándo va a venir, no sabemos, nadie sabe, pero nosotros tenemos que prepararnos para esperar la hora que viene, ¿verdad? Muy bien. Sí, pastor. Muy bien. Tenemos que prepararnos para la venida. ¿Cómo va a ser la segunda venida? ¿Cómo la describe la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de? Amén, pastor. Adelante, Lucía. Pues yo le entiendo en la comparación que está pidiendo, en que cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, vino como hombre. Obviamente nació como niño, obviamente nació sin pecado. Vino a la tierra con el propósito de dar a conocer que había un Dios y que había una oportunidad para el pecado que había entrado en el mundo. Se cumplía la promesa dada en el libro de Génesis. Y él vino a dar libertad, como él mismo lo explicó cuando en la sinagoga leyó el libro de Isaías. Y vino a traer esa libertad, esas buenas noticias sobre el pecado en la humanidad. Y vino y cumplió con su ministerio con el éxito total para darnos libertad, pero vino como hombre, se tuvo que hacer como nosotros, se humilló hasta lo sumo, como dice la palabra de Dios, y todo lo que hizo fue hermoso, fue perfecto hasta el día de hoy. Conocemos su evangelio, su palabra y nos llegó, porque él también lo profetizó. Entonces, ahora que es en su advenimiento, él ya no vendrá como hombre, vendrá como Dios y vendrá a juzgar al mundo y a recompensar a cada uno, como dice su palabra, pero ya vendrá como Dios, como el yo soy. Vengo a juzgar porque tiempo ya les di, porque ya les di todas las herramientas
es más, me di a mí mismo, yo me sacrifiqué, di todo por ustedes. Ahora sí ya no vendrá. Por favor, que fariseos, por favor, pueblo de Israel, judíos, ya no va a haber esta paciencia que hay ahorita con nosotros, esa gracia maravillosa. Vendrá con ira, dice la palabra de Dios. Entonces, ese va a ser su objetivo, venir y ya de una vez por todas juzgar al mundo por su rebeldía. Así es. Muy bien, gracias, Lucía. Sí, vemos que la primera vez que Jesús vino en el primer advenimiento fue humildemente. Tomó la forma humana y nació como un bebé de la Virgen María. Llegó para salvar al mundo del pecado, llevando una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa y sufriendo una muerte que no merecía para pagar por los pecados de todo el mundo. La segunda venida o advenimiento, que es el día del juicio, será totalmente diferente. No vendrá con humildad, sino con gran poder y fuerza, y será anunciado con la voz del arcángel y el llamado de la trompeta de Dios. Compárese Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, y Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahora, el objetivo de ambas venidas van a ser totalmente diferentes. El primer objetivo, en su primer advenimiento, fue el de salvar al mundo, ¿ok? El de salvarlo, el de entregarse, el de ser el siervo humilde, el siervo sufriente. En su segunda venida no viene para eso. Viene como el Señor Dios Todopoderoso, lleno de gloria y verdad, y viene para juzgar a su pueblo, para juzgar a la humanidad, para llamar a su pueblo a que vengan a Él, a darles la gloria eterna, y para condenar a aquellos que no creyeron, a aquellos que dieron la espalda o aquellos que simplemente abandonaron la fe y rechazaron a Jesús. Vemos que la venida de Jesús, en cuanto a la segunda parte, viene para llevar a su iglesia consigo también. Cuando pensamos en los tiempos finales o en que Jesús viene, muchos pueden tener temor. Incluso cuando algunos, mejor dicho, no debo decir muchos, cuando algunas personas dan una ojeada al libro de Apocalipsis, piensan, es un libro terrible, ve todo lo que pasa, y se asustan. Pero la verdad es que no acaban de leer el libro de Apocalipsis, porque si lo leyeran hasta el final, se darían cuenta que el libro de Apocalipsis es un cántico de victoria para la iglesia de Cristo. Está hablando sobre que Jesús viene por su iglesia y la va a llevar con ella, ya santa, perfecta, sin el pecado que la fastidia o que le hace daño. Y nos gozamos en eso. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? No, pastor. Ok. Permítanme, voy a conectar la laptop porque está quedando sin batería. Muy bien, entonces, nuestra segunda pregunta es, ¿en qué se diferencia la Iglesia Católica Romana, los adventistas, los testigos de Jehová y los evangélicos o pentecostales de la Biblia con respecto a lo que sucede cuando muramos? ¿Cuáles son las diferentes enseñanzas que hay en cuanto a esto? Muy bien, pues vamos a tomar un momento para hablar sobre esto. En el caso de la Iglesia Católica Romana, la Biblia dice que al morir, nuestra alma va inmediatamente al cielo o al infierno. No hay puntos medios. Hebreos 9:27 dice, una vez muerto el hombre, directo a juicio. Lucas 23:43 nos dice que el creyente, el ladrón que creyó en la cruz, fue a la gloria porque así se lo dijo Jesús, ¿ok? Eso es lo que enseña la Biblia. Una vez muerto, directo a juicio. Una vez muerto, directo a donde vas a estar, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que el alma del creyente debe ir primero al purgatorio para pagar el castigo temporal de aquellos pecados que no fueron eliminados mientras estaba en la tierra, mediante el sacramento de la penitencia. Solo entonces el alma va al cielo. A la verdad, es poco consolador esto para el que va a morir y para la familia, porque piensan, pues todavía no llega al cielo, le faltó, ¿qué tiene que hacer? Uno mismo puede pasar la vida hasta la muerte pensando, habré hecho suficiente, me iré al cielo, al infierno, no tener la certeza. La verdad es que la Escritura dice que nuestra vida
Nuestra relación con Dios comienza aquí, a través de la fe. Con esta relación, Dios ya sabe dónde vamos a estar, dónde vamos a ir. No nos va a dejar en un lugar intermedio, sino que Él nos va a poner conforme conforme a quien estaba puesta nuestra fe, ¿ok? Edgar, le escucho. Pastor, una pregunta sobre ese tema. Si nos Adelante. morimos, ¿y dónde dónde nos vamos y dónde va uno si uno muere? Es la pregunta que tengo, pastor. Excelente. Si usted muere con la fe en Jesús, va al cielo. Así de sencillo. Si usted muere lejos de Jesús, como un incrédulo, va al infierno. Ese es los únicos dos lugares donde Dios ha dispuesto ponernos a nosotros. Como creyentes, el cielo; como incrédulos, el infierno. Y esos dos lugares ya están determinados Ajá. desde que estamos aquí en la tierra. Así que si usted como creyente anda atravesando por valle de sombra de muerte, puede estar seguro que por lo que hizo Cristo, a usted le espera el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos sus pecados. Y disculpe, ¿Sí? pastor, ¿y dónde dice en la Biblia sin el cielo nos vamos? Disculpe la pregunta. ¿Ok? Ahorita le busco un versículo, permítame. Pues encontramos en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo que todos conocemos, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Va a estar en el cielo con una vida perfecta. También encontramos en cuanto a la escritura, que los que duermen en Cristo, con Cristo están, y Cristo donde está, está en el cielo, donde todo es perfecto, donde todo es paz. También encontramos al mismo Señor Jesús que dice, en lo que leímos de Mateo, en el día final habrá una separación entre los incrédulos y los creyentes, y los creyentes escucharán, vamos a decir, la sentencia: vengan a mí, benditos de mi Padre, a las moradas que he preparado, las moradas eternas, ¿ok? Gracias, pastor. Para servirle. Cada creyente tiene la seguridad de que el cielo es suyo por lo que Cristo ha hecho. Por eso es que en clases pasadas yo les preguntaba, si ustedes murieran hoy y Dios les dijera, ¿por qué debo dejarte de entrar al cielo?, ¿qué responderían? La respuesta es fácil y a la vez es difícil. Es fácil porque es enfocándonos y basándonos solamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solamente por la obra de Cristo puedo entrar al cielo. Sin Él, no puedo ni acercarme. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces, antes de que se me acabe la voz. Ok. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos enseñan que después de la muerte, el alma se separa del cuerpo y no va inmediatamente al cielo ni al infierno, sino que duerme. Le llaman psicopanicismo, sueño del alma, hasta el día del juicio. Posteriormente, el alma se reúne con el cuerpo, que es resucitado para estar con el Señor. En el día del juicio, el alma del incrédulo no es enviada al infierno, sino que es aniquilada y deja de existir. Según ellos, enviar un alma al infierno es incompatible con el amor de Dios. La verdad es que la escritura es clara. Una vez muerto el hombre, directo a juicio. No hay más. No hay un sueño, no hay un lugar intermedio, no hay una zona gris. Si mueres con la fe en Cristo Jesús, como ya mencioné y repito, vas al cielo, si no al infierno. Ahora, cuando la gente se escuda diciendo que Dios es un Dios de amor y que no va a castigar a nadie con el infierno, tiene razón, hasta cierto punto. Tiene razón en que Dios es un Dios de amor. Vemos el amor en el don de su Hijo. Esta es la prueba de ello. Pero también es un Dios de justicia. Su amor y su justicia se resumen en Juan capítulo 3, versículos 16 a 18, que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A la verdad, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia, y si queremos ver o si se nos olvida esa parte de la justicia de Dios, nos es necesario voltear y ver hacia la cruz y recordar qué es lo que pasó ahí y por qué estaba Jesús ahí. Jesús estaba pagando por los pecados de todo el mundo. Jesús estaba haciéndose maldición por todos nosotros. Cuando Jesús está colgado en la cruz, está cargando por todas nuestras culpas. Ahí vemos la justicia de Dios, que no perdona el pecado, sino que lo castiga, y lo castiga en la persona de su Hijo. Por eso todo aquel que cree en Jesús es beneficiario de este perdón, beneficiario de este sacrificio, porque a través de la mano que es la fe, toma ese don precioso del perdón y lo hace suyo, y es declarado inocente. ¿Comentarios o dudas hasta aquí? Adelante, Juan, le escucho. Pastor, perdone una pregunta, yo no tengo muy claro, digamos, cuando dice la Biblia que cuando uno muere, duerme, y otra, mi duda es que, digamos, si uno muere, va de una vez, el pecador va directamente al infierno, y el que ha creído en Cristo, de una vez a la vida eterna. Pero cuando en el gran juicio del trono blanco, ¿cómo es que los que están en el infierno tienen que salir para dar cuentas? Y los que han creído en Cristo también. Sí, Esa es mi pregunta. sí, es una muy buena pregunta. Cuando hablamos sobre los que duermen, son los que descansan, los que han cerrado los ojos y ahora están, en un sentido, apartados de nosotros por la condición en la que están, que es de estar muertos. Cuando hablamos sobre ir al cielo, al infierno, desde antes de morir, ya hay el veredicto. Si creyó en Jesús, al morir va al cielo. Si no creyó, va al infierno. Cuando hablamos sobre la presencia en el día final, es cuando será anunciado este veredicto públicamente. Los que durmieron en Cristo, pues recibirán gloria y dicha. Los que murieron lejos de Cristo, recibirán el infierno con la se me fue la palabra, perdón, con la diferencia de que este veredicto será público. Ya no será un veredicto que solamente escucharemos nosotros en el día de nuestra muerte, sino que será un veredicto en la separación que el Señor hará en cuanto a el lugar donde pasaremos la eternidad. ¿Ok? No sé si eso le ayuda un poco en su duda, Juan. Sí, pastor, muchas gracias. Un placer poder servirle. Ahora vamos a ver con un último grupo, y no lo llamo iglesia porque los testigos de Jehová no son una iglesia cristiana. Ellos niegan la Trinidad y la expiación vicaria de Jesús. Niegan la existencia del infierno. Ellos dicen que tras la muerte el alma del incrédulo deja de existir simplemente. Cuando hablamos de que ellos no son una iglesia cristiana, lo decimos porque ellos no confiesan a Cristo como Dios, como Salvador. Lo ven como un ángel o como una creación. Ahora, en los últimos años, se han cambiado su doctrina y dicen que pues Jesús es un Dios, pero no es Dios. Lo hacen un diosecillo, ¿ok? También la otra cuestión es que ellos enseñan que Jesús llegó a ser hijo de Dios hasta el bautizo. Quitan la deidad a él. En cuanto al infierno, ellos niegan la existencia del infierno, dicen, y esa es una de las enseñanzas que tienen. ¿Cómo es posible que Dios va a mantener encendido un fuego eterno? ¿De dónde va a sacar tanto combustible para eso? Yo creo que la respuesta aquí es, el dueño de todo, el que creó todo con el poder de su palabra, no necesita combustible para un infierno, para un fuego eterno. Él dice que haya y va a haber. Y notamos también que quitan por completo la penalidad en cuanto al incrédulo que muere. Dicen, deja de existir. A la verdad, la escritura dice que en el infierno será el llanto y crujir de dientes. El mismo Jesús usa estos términos. Pensamos, pues, total, si alguien muere y va al infierno, pues,
¿Qué es lo peor que puede pasar ahí? Mientras estamos en esta vida, tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Tenemos la oportunidad de enfrentar la primera muerte, la muerte física, con la promesa y aferrándonos a esta promesa de la vida eterna en Cristo Jesús cuando creemos. La segunda muerte, la que ellos desechan, es cuando el pecador es condenado al infierno y cuando ahí no hay ninguna oportunidad, cuando hay una total desesperación. ¿Por qué? Porque no hay ningún chance, ninguna posibilidad de que en el infierno llegue a creer y llegue a ser salvo, porque su tiempo ha pasado en esta tierra. Esa es la segunda muerte, la total separación de Dios. Por eso es que la enseñanza del infierno es una enseñanza real. Ahora, en cuanto a los evangélicos o pentecostales, la Biblia habla de los dos advenimientos de Cristo, su nacimiento y el día del juicio, y una resurrección en el día del juicio. En cambio, la enseñanza de los 1000 años del reinado de Cristo enseña un mínimo de 3 advenimientos de Cristo. El nacimiento, que ya pasó, antes de los 1000 años, para reinar 1000 años en esta tierra, y el día del juicio. Y también habla o dan a entender que hay 2 resurrecciones, las almas de los creyentes antes de los 1000 años y el resto en el día del juicio. Y la verdad es que la escritura es clara, solamente habla de 2 venidas, el nacimiento en el pesebre y el día en el que venga a juzgar a los vivos y a los muertos. No más. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Entonces, continuamos. Cuando un cristiano muere, lamentamos su pérdida. Sin embargo, según 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, no debemos ponernos tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos ponernos tristes en la muerte de un cristiano? Les escucho. ¿Quién desea ayudarme a responder esta pregunta? ¿Por qué nos exhorta Pablo a no estar tristes? Amén, pastor. Adelante, Lucía, le escucho. Si lo tomamos por el ámbito espiritual, no debemos ponernos tristes cuando sabemos que, bueno, realmente el ser salvos o no ser salvos está en la soberanía de Dios. Pero por ver a la persona y tratar de conocerlo, porque el corazón solo lo conoce Dios, si es una persona que murió en Cristo, que caminaba con Dios, que era una persona que se enfocó a entregarle su vida a Dios o a servirle a Él, pues no nos podemos poner tristes porque sabemos que Él está ya en un lugar mejor, hermoso, gozando de la presencia de nuestro Dios, que eso es un privilegio maravilloso, que ese es nuestro objetivo en la vida que llevamos recorriendo. Pero si lo vemos por el ámbito carnal, sí nos duele, porque si una persona amar un padre, una madre, un hijo, wow, eso es, o sea, es tremendo que un hijo se le muere a una madre, es como que se va un pedazo de tu vida, ¿no? Entonces, la carne nos duele, pero el espíritu se debe gozar porque sabe que está en la presencia de nuestro Dios. Así es. Muchas gracias, Lucía. Javier, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Javier? Sí, mi pastor, buenas noches, bendición a todos mis Buenas hermanos. noches. Pues el dolor nos toca a todos, ¿no? Ver cuando la pérdida de un ser querido, ¿sí? De una persona es duro, ¿no? Frente a nuestros ojos, lloramos la ausencia de ese ser, ¿no? Físicamente hablando. Pero cuando ya tenemos un conocimiento y sabemos que la persona ha creído en el Señor, ha sido temerosa de Dios, nosotros tenemos la plena convicción de que va a gozar de las mieles de la salvación, de las mieles del reino. Hay un ejemplo en la Biblia que recuerdo mucho y es el de Pablo, que él llegó un momento en que prefería estar ya con el Señor, ¿sí? Porque él había experimentado ya, digamos, como esa otra parte, ¿no? Ya ese nivel de espiritualidad tanto, hasta el punto de querer estar ya con Dios,
¿sí? De querer ya partir con el Señor, ¿sí? Porque sabía que iba y ya iba a estar tranquilo e iba a gozar, pues, del reino, ¿sí? Entonces, cuando un ser querido parte y sabemos de pronto que ha sido cristiano, que conoció del Señor, que ha estado en los caminos, pues es difícil, pero pues la invitación es que estemos gozosos, ¿no? Porque pues quizás ya fue a gozar, digamos, de su salvación y no sigue aquí de pronto con estas dificultades de la vida puede fallar y quizás perder su salvación, ¿no? Ujú. Porque a uno le pasa, estamos en el camino, pero podemos fallar, ¿no? Entonces, no, Sí, estar seguros y tener la plena convicción de que el Señor ya lo tiene en su reino. así es. Muchas gracias, Javier. Excelentes aportes. Sí, nuestro dolor se alivia al saber que nuestro ser querido, un creyente en Cristo, está ahora con el Señor y que el día del juicio estaremos juntamente de nuevo, perdón. También con el tiempo nuestras lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de alegría cuando pensamos en la persona que murió, no en términos de lo que hemos perdido, sino en términos de lo que esa persona ha ganado, como bien mencionaron. Hace unos años, antes de que yo conociera más sobre Dios y de que Dios pues me instruyera con su palabra, se me hacía interesante escuchar a un anciano que decía al comienzo de ir a la iglesia para la oración, él pedía que diéramos acción, que se diera acción de gracias durante el servicio porque su hermano había partido a las moradas celestiales, había muerto después de una enfermedad y pues ahora estaba con el Señor y que daba gracias porque su hermano había muerto. Como una persona que no estaba conociendo todavía bien lo que Dios dice, pues el escuchar esto sí es algo que puede impactar o decir, pues ¿cómo te alegras porque murió tu hermano? ¿No te dolió? Pero ahora que vemos y vamos conociendo más sobre las promesas de Dios y la grandeza del amor de Dios, vemos que sí hay mucho por qué dar gracias en cuanto a estas situaciones. Y también nos hace y nos da una oportunidad de voltear en estas situaciones, de voltear hacia aquellos que están con su dolor, de aquellos que aún están batallando o que por el shock, el golpe del momento, pareciera que las promesas de Cristo han pasado a segundo plano. Nos da una buena oportunidad para dar consuelo con y el recordarles las promesas de la vida eterna. A veces la gente piensa que el funeral es para el de la caja, para alabarlo, para dar ciertos motivos para que no sea olvidado. La verdad es que los funerales son para la gente que está sentada del otro lado. Son los que necesitan escuchar de Cristo y son los que necesitan recordar esta promesa si es que por el dolor lo están pasando por alto o conocerla por primera vez y saber que esta persona que está falleciendo y que si fue creyente va a estar en el cielo y que conozcan más a este Dios en el cual esa persona murió teniendo su fe. Javier, veo que se quedó la mano levantada. ¿Tiene usted algún comentario o se quedó nada más? Ok, excelente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza del cristianismo sobre la muerte y la de las religiones asiáticas como el hinduismo, el janismo, el budismo y el sikhismo? Pues la diferencia es que el cristianismo enseña la resurrección del cuerpo el día del juicio. Ahora, las religiones asiáticas mencionadas, originadas en la India, enseñan la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es una creencia religiosa o filosófica de que el alma o espíritu, después de la muerte biológica, comienza una nueva vida, una nueva vida en un nuevo cuerpo. ¿Cómo es que ocurre esto? Es si la persona tiene gran respeto por la moral durante su vida, el espíritu reencarna en un cuerpo superior al anterior. Por el contrario, si la persona lleva una vida inmoral, el espíritu reencarna en un cuerpo inferior al cuerpo anterior, tal vez un animal o un insecto. Vemos cuál es la gran diferencia de que, pues, mientras el cristiano muere, pues se habla sobre la resurrección y un cuerpo glorificado, perfecto. En cuanto a la reencarnación, pues es simplemente, dependiendo cómo te portes, te va a tocar
un cuerpo diferente. Y si somos honestos, conforme al manejar la moral, a la verdad dudo que alguien pueda aspirar a un cuerpo mejor después de la muerte si lo maneja en cuanto a la moral de su vida, porque no hay justo ni a un uno, todos somos pecadores, todos nos desviamos, no hay quien haga lo bueno. Por cada cosa buena que podamos hacer, hay cientos de cosas malas que hacemos, consciente e inconscientemente. Así que esa es la diferencia entre la reencarnación y la resurrección, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? ¿Qué sabemos sobre el cielo y la tierra nuevos que surgirán el día del juicio? ¿Qué nos ha dicho la escritura sobre el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Alguien tiene algún comentario o ha escuchado sobre esto o lo ha leído en su Biblia? ¿Quién desea participar? Recuerden, no teman participar sin ningún problema. Estamos aprendiendo juntos, ¿ok? Adelante, Lucía. Ok, Lucía tiene el micrófono apagado. ¿Quería usted compartir algo? Ay, pastor, sí, perdón. No se ¿Qué preocupe. sabemos sobre el cielo y la tierra nuevas que surgirán el día del juicio? Cielo nuevo, el Apocalipsis habla de cielo nuevo y de tierra nueva. Ajá. ¿Qué hay de la nueva Jerusalén que viene a la tierra por 1000 años? El Pues milenio. en cuanto al milenio, el milenio no es una enseñanza, vamos a decir, ¿Bíblica? ¿perdón? ¿Bíblica? ¿No es una enseñanza Ajá, bíblica? bíblica. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo no depende de un tiempo Ujú. determinado. Cristo reina ya, reina desde que ascendió en los Ajá, corazones de aquellos que han sido llamados ajá, su pueblo y reinará por toda la eternidad. En cuanto a la Nueva ok, Jerusalén se refiere a el cuerpo, la iglesia, como veíamos la semana pasada, la Santa Iglesia Cristiana, los creyentes que han creído en Jesús durante todas las edades hasta el punto en el que será el día del juicio final. ok. Hay un pasaje en el libro de Corintios, Ajá, donde habla de Jerusalén, que es nuestra madre. No sé si usted lo ha leído en Segunda de Corintios. Habla de la Jerusalén, porque cuando compara a Sara con Agar, y ahí habla de la nueva Jerusalén, que es nuestra madre. ¿A qué se referirá ese versículo? Yo lo leí y habla que la nueva Jerusalén es nuestra madre. No lo tengo a la mano, pero está en Corintios, en primera o segunda de Corintios. Pero no le entiendo porque ahí compara a Sara con Agar y de ahí lanza ese versículo. déjeme lo busco. Ah, Gálatas 4. Gálatas 4. Pues cuando usa estos términos ahí es una alegoría, una forma de enseñar, usando comparaciones. También hablan que en cuanto a la nueva Jerusalén es que somos libres en Cristo Jesús. Era el 4:26, me parece más. Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces
el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Habla que nosotros somos hijos de Jerusalén con el sentido de que somos parte de la iglesia cristiana, de los creyentes. Cuando usa el ejemplo de Sara y de Agar, está dando el ejemplo de Ujú. los que han sido se me trabó, perdón. Mi mente está pensando más rápido que la lengua. En el sentido en el que hemos llegado a ser libres a través de la promesa de creer en el Salvador, a través de la vida eterna que Él nos ha dado, a través de la purificación en Cristo Jesús. Cuando habla Jesús sobre Jerusalén, sobre la Santa Iglesia, la ejemplifica muchas de las veces como una mujer, como la novia, la cual Él ha preparado sin mancha. Cuando encontramos a la Nueva Jerusalén se refiere a los creyentes, a los que han venido de la promesa de la salvación. Amén, pastor. Gracias. Espero que sí le haya ayudado. Javier, dígame usted. ¿Tiene el micrófono apagado, Javier? Sí, pastor. El cielo nuevo y la tierra nueva, pues lo que he escuchado es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, dice que ya todas las cosas han pasado, que ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá dolor, porque ya todas esas cosas fueron canceladas, ¿sí? Y ya Ujú. vamos a ser unas nuevas criaturas. No sé si también en ese texto nos dice la palabra que el Señor va a colocar a unos a la derecha, a otros a la izquierda, ¿sí? Donde algunos benditos acá, quizás por lo que, por amor a Él, nos mantuvimos pues firmes en la fe, ¿no? E hicimos las cosas pues para agradar a Dios y quizás los otros dejaron de hacerlo y siguieron hinchados en su orgullo, ¿no? Entonces ya todo será nuevo para nosotros, los que hemos creído en Jesús. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Así es. Será un cielo nuevo, una nueva tierra. Y podemos ver algunas citas bíblicas en cuanto a esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. O sea, será un lugar perfecto. En este mundo la justicia no tiene lugar. La justicia es corrupta, la justicia es... el pecado no permite que sea así. En cuanto a la nueva tierra y el nuevo cielo, todo será perfecto, santo. El punto realmente importante es que en el cielo y la tierra nuevos morará la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Dios. Dios estará con nosotros. Y eso nos lleva a Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 5, que dice: Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, yo hago nuevas todas las cosas. En cuanto al nuevo cielo y la nueva tierra, como mencioné hace un momento, tendremos la dicha de que Dios morará con nosotros y todo será perfecto. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque todas esas cosas habrán pasado, todas esas cosas habrán sido destruidas y todo será nuevo y perfecto. Todo será como debió de haber sido desde un principio en el jardín del Edén. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda?
Ok, pues esta es la última parte de nuestro estudio. Ya concluimos con las preguntas y antes de terminar nuestra lección del día de hoy, vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu gracia nos has llamado a la fe, porque en tu gracia, Señor, a través de tu santa palabra y la obra del Espíritu Santo, nos has mostrado a nuestro Salvador Jesucristo. Nos has demostrado, Señor, que ahora en Él tenemos un Padre que nos cuida y preserva, que constantemente abre sus manos y nos colma de bendiciones nuevas. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos permites reunirnos el día de hoy para estudiar tu santa palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido servir, por este tiempo que nos has permitido estar juntos estudiando. Gracias, Señor, porque tu alimento ha proveído el sustento que nuestra fe necesita. En este día, Señor, en especial te doy gracias por todos aquellos que han participado en estos cursos, en este curso en especial. Gracias, Señor, por haber comenzado la buena obra en sus corazones. Te pido, Señor, que lleves a cabo esta misma obra y que la concluyas con éxito, Señor, para el beneficio y la gloria de tu reino. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que guíes nuestros pasos con tu santa palabra y que nos abras el entendimiento, que nos permita seguir sirviéndonos unos a otros para la edificación de tu cuerpo. En cuanto a los hermanos que no se pudieron conectar, te pedimos que les preserves, que les guardes y que con tu santa palabra les guíes y les fortalezcas, para que también ellos crezcan en conocimiento de ti, Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por las muchas bendiciones que nos das, por los muchos dones, por las muchas oportunidades que nos has brindado y que nos brindarás, Señor, de compartir tu bendito nombre con otros. Capacítanos, Señor, para llevar a cabo esa labor. Guárdanos y guíanos en ti, Señor, mientras peregrinamos en este mundo y seguimos de camino para la patria celestial. Señor, en esta noche encomendamos nuestro cuerpo y nuestras almas y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Queda tú con nosotros, Señor. Presérvanos y guíanos para la gloria de tu nombre y el crecimiento de tu iglesia. Amén. Ok, pues. Amén.